A todos, bienvenidos al curso de Física 2. Pues esta es la primera clase y les voy a explicar más o menos de qué va a tratar el curso. Entonces vamos a trabajar en la plataforma de Edmodo y aquí ya les subí lo que es la actividad 1 y un examen diagnóstico sobre lo que vimos en Física 1. El examen diagnóstico tiene un valor del 10% y aquí tenemos el encuadre, ahí lo pueden ver en el Edmodo. Ahí están los criterios de evaluación, son 70% actividades y tareas, 10% el examen diagnóstico y 20% el examen final. El temario que vamos a ver, en la primera semana vamos a ver un repaso de Física 1. Es necesario, lo exigen ahí arriba, ¿no? Y después de ese repaso vamos a ver lo que viene siendo el tema de hidráulica. Entonces la hidráulica pues tiene que ver con la mecánica de fluidos especializados en los líquidos. Entonces ahí vamos a ver más o menos lo que es las propiedades de la materia y las propiedades de los fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases. Luego vamos a ver hidrostática, que es la densidad, que es la presión y presión hidrostática, presión atmosférica, principio de Pascal. Luego, a lo último, vamos a ver hidrodinámica, que es el flujo volumétrico y flujo másico, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces, aquí están las fechas. Tenemos que el examen diagnóstico es desde el 21 al 27 de septiembre. Tienen esos días para presentarlo. Luego, la actividad número 1, la que acabo de subir, se deberá entregar a más tardar el 23 de septiembre a las 11 p.m. a más tardar. Y la actividad 2 aún no la subo, pero deberá ser entregada a más tardar el 26 de septiembre. Igual, no a la misma hora, 11 p.m. Entonces, pues vamos a ver qué consiste esta actividad. Bueno, tenemos aquí tienen que descargar el PDF adjunto, copiar en el cuaderno los ejemplos 1, 2 y 3 y escribir el nombre completo en la hoja, en la primera hoja. Luego van a resolver las preguntas y ejercicios propuestos que están al final de las láminas, al final de la presentación. Y número 4, van a tomar foto de su trabajo, lo pueden anexar en un documento Word para que sea un solo archivo. Lo suben aquí mismo, donde está aquí la asignación, y ya para evaluarlo, ¿no? Más que qué raro que... Ahí está, ya me salió. Bueno, este es el documento. Muy bien, entonces este es un repaso de lo que ya vimos. Unidades de medición. ¿Qué es una unidad de medición? Corresponde a una escala en la cual se expresa la magnitud física. Por ejemplo, metros, kilogramos, segundos, etc. ¿Y qué es una magnitud física? Es aquella cantidad que se puede medir en un sistema físico. Por ejemplo, distancia, velocidad, energía, potencia, etc. Y estos son algunos ejemplos de unidades de medición. La distancia en el sistema internacional MKS. MKS significa metros, kilogramos y segundos. La distancia se mide en metros.
En el sistema internacional, sistema CGS, centímetros, gramos y segundos, la distancia se mide en centímetros. Y en el sistema británico pues se mide en yardas. La masa pues se mide en kilogramos, gramos y libras. Fuerza, newtons, dinas para el sistema CGS y libra fuerza para el sistema británico. En el sistema MKS también es válida la unidad kilogramo fuerza y se expresa como kgf, kilogramo fuerza. Luego energía o trabajo pues se mide en joules. En el sistema CGS se miden ergios o calorías. En el sistema británico se miden BTU, que significa British Thermical Unit. Esta unidad se usa mucho en los aires acondicionados. La potencia para extraer calor de un aire acondicionado se mide en BTU, porque el calor se mide en joules, en ergios, en calorías y en BTU. En eso se mide el calor, porque el calor es energía pues. Luego la potencia pues en watts, ergios por segundo o caballos de fuerza. La temperatura se mide en grados centígrados o grados Fahrenheit, que es en el sistema británico. El tiempo se mide en segundos, en horas, minutos, etc. Tiempo es internacional. Muy bien. Entonces las equivalencias más conocidas pues son las millas, valen 1.609 kilómetros o bien 1609 metros. Las yardas 0.914 metros o 914 centímetros. Y así, ¿no? Ahí están todas las equivalencias. Hay más, las pueden encontrar en el internet investigando. Pero son datos muy conocidos. Y tenemos lo que viene siendo sufijos y prefijos. Entonces tenemos de ejemplos las unidades de distancia, masa, joules, que es energía, y watts, que es potencia. Entonces, ¿cuál es la unidad para metros? Pues es el metro, ¿no? Entonces, hacia la derecha tenemos que va aumentando el tamaño. Por ejemplo, el kilómetro pues es equivalente a 1000 metros. El kilo vale 1000. Entonces, el kilo es un multiplicador de 1000. Cada vez que ustedes ven km, significa 1000 metros, km. Luego, el megámetro es una M mayúscula. Es como los megabytes. Cada vez que ven una M mayúscula, es como un millón. Porque es un 1 y 6 ceros, eso es un millón. Entonces, un megámetro es igual a un millón de metros. Y un megabyte es igual a 1.000.000 de bytes. Un kilobyte es igual a 1000 bytes. Y así. Bueno, 1024 realmente, ¿no? Porque son potencias de 2. Pero podemos dejarlo así, como 1000. Luego, el gigámetro. El giga tiene un valor de 1 y 9 ceros. 1 por 10 a la 9. Y si nos vamos a la izquierda, son unidades más pequeñas. El centímetro es el sufijo centi. Ya lo que acabamos de decir son los prefijos, que aumenta, y el sufijo disminuye. Por ejemplo, la C es entre 100. Ahí no se alcanza a ver bien, pero es un símbolo de entre. Ahí está. Es un símbolo de entre, ¿no? Entonces es entre 100. Y entre 100 se puede expresar como por 10 a la menos 2.
El exponente negativo indica una división. Entonces, un centímetro es igual a 0.01 metros. Quiere decir que es un punto decimal y dos cifras, 0.01 metros. Entonces, es el exponente indica el número de cifras después del punto decimal. Ahorita lo voy a explicar mejor esto como notación científica. Luego están aquí los miligramos, que es 1, es punto decimal, 2 ceros y un 1. Luego los microgramos. El sufijo micro es esta letra que se ve ahí, griega, que se llama mu. Es como una M, pero tiene un palito más alargado. Luego están los nanómetros, nanogramos, nanómetros, nanojoules, nanowatts, etcétera, ¿no? Entonces los sufijos y prefijos van agregados a la unidad de medición para indicar pues que se aumenta, que se multiplica para acortar números grandes o bien para números muy pequeños, pues no, como estos, los nanómetros, nanogramos, nanojoules, etcétera. Muy bien. Entonces la notación científica. La notación científica se utiliza para reducir grandes cifras. Por ejemplo, el número 5 por 10 a la 26 se refiere a un 5 y 26 ceros de kilogramos. Muy bien. Se refiere a un 5 y 26 ceros de kilogramos, mientras que el número 5 por 10 a la menos 7 indica un punto decimal, 6 ceros y al final un 5. O sea, el número que está antes del por, ese va al final y queda punto 6 ceros, contamos 6 ceros y después va el 5. De tal manera que son 7 cifras en total. Tiene que ser el exponente negativo que está ahí, eso tiene que ser el número de cifras. Si contamos las cifras ahí van a ser 7. Entonces de esta manera se pueden escribir sin problemas números muy grandes como el 5 por 10 a la 26 o números muy pequeños. Yo aquí el 5 y 26 ceros pues no lo escribí porque ahí me van a hallar aplastando 26 veces el 0, ¿no? Entonces, y aparte pues me va a gastar espacio. Pero es la ventaja de la notación científica, que yo con esto, con 5 por 10 a la 26, yo puedo expresar un número enorme, enorme. O un número muy pequeñito, también lo puedo expresar, como 5 por 10 a la menos 7. Bueno, entonces la conversión de unidades. Para convertir unidades, primero se necesita saber su equivalencia. Ejemplo 1. Convertir 28 millas a metros. La solución es primero encontrar la equivalencia. Una milla es igual a 1609 metros. Ese paso 1, ahí está la equivalencia. Ahora, paso 2, multiplicamos por 1609 y dividimos entre una milla. Entonces, al momento de dividir entre una milla, se van a cancelar las unidades de milla y el resultado va a quedar expresado en metros. Entonces aquí hay una nota. ¿Cómo saber por cuánto multiplicar y por cuánto dividir? Se multiplica por las unidades que deseamos. En este caso deseamos metros. Y se divide por las unidades que deseamos eliminar. En este caso deseamos eliminar las millas para que no aparezcan en el resultado. Si deseamos pasar de metros a millas, el procedimiento sería al revés. Es decir, se divide entre 1609 y se multiplica por una milla. Entonces, ahí está, ¿no? La solución. Vamos a ver unas definiciones básicas.
¿Qué es partícula? Partícula es un objeto muy pequeño, donde sus dimensiones físicas no intervienen en el análisis. Si se acuerdan de Física 1, cuando vimos las ramas de la física, una de las ramas de la física es la mecánica clásica, y a su vez la mecánica clásica se divide en dos ramas, que es la cinemática y la dinámica. La cinemática se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin importar sus dimensiones ni su masa. Es decir, estudiamos y sin tomar en cuenta la resistencia del aire y otros factores, ¿no? Como fuerza de fricción, etc. Entonces, la cinemática usa como modelo la partícula. Por ejemplo, un carro que se mueve a 26 kilómetros por hora, en 2 horas ya avanzó 42 kilómetros, porque va a 26 kilómetros por hora. En 2 horas ya avanzó 52 kilómetros. O sea, lo multiplicamos por 2, multiplicamos tiempo por velocidad. Esto se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y no estamos tomando en cuenta de que el carro pesa, digamos, media tonelada. Ni estamos tomando en cuenta que los neumáticos tienen un coeficiente de fricción de rodamiento de 0.12, por ejemplo. Ni estamos tomando en cuenta si la carretera es lisa, o si la carretera es de terracería, o si está soplando el viento a 200 kilómetros por hora y vamos avanzando en contra del viento. Si el carro es de carreras y digamos que va a una velocidad de 200 kilómetros por hora y usa alerones cola de pato para anclarse al suelo. Nada de eso, pues. Entonces es un análisis muy burdo, donde solamente se toma la distancia final entre el tiempo que le toma hacerlo, eso es la velocidad promedio. Y ya. Muy bien. Luego la onda. ¿Qué es una onda? Una onda es un colectivo de partículas que se mueven en resonancia y con oscilaciones periódicas. Es importante también saber qué es onda y qué es partícula. Es como lo que hace la psicología o la sociología. La psicología no te dice fulanito Juanito Domínguez de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, tiene una personalidad así, así, así. Entonces, ¿por qué eso por qué no es así de precisa estas ramas de la sociología? Porque esa persona es única, pues. Y esa persona forma parte de una población. Lo que sí se puede decir es que estadísticamente hablando, las personas de Hermosillo, Sonora, tienen un comportamiento tal. Y tienen una dieta basada en tal cosa, ¿no? En harinas, carne, etc. Entonces, estas ramas estudian poblaciones, no estudian una partícula, pues una sola cosa no la estudian, sino que estudian un todo, pues. Entonces, esa es la diferencia entre onda y partícula. Quienes estudian la partícula estudian a uno solo, un objeto. Y quienes estudian la onda estudian una población, una estadística. Ahora, ¿qué es el movimiento? Es un cambio de posición del objeto en un tiempo determinado. ¿Y qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la distancia total de un objeto en movimiento respecto a un origen fijo. ¿Qué es una trayectoria?
Una trayectoria es un conjunto de posiciones sucesivas que describe el movimiento, el objeto en movimiento. Por ejemplo, voy a rayar aquí. Muy bien. Vamos a suponer que aquí tenemos un plano cartesiano. Entonces, un objeto, digamos que siguió. Ahí está, ese es el plano cartesiano, ¿no? Aquí tenemos Y y aquí tenemos X. Entonces, digamos que el objeto se movió de esta manera, así. Y hasta acá fue a dar. Entonces, ¿qué es lo rojo? Es la trayectoria. Y el desplazamiento, pues viene siendo la distancia, ¿no? O sea, ¿cómo se mide la distancia? Pues es como si aquí en el punto formamos una hipotenusa de un triángulo rectángulo. Esto vendría siendo el desplazamiento. Entonces, es como si fuera una hipotenusa. Y el valor de esa hipotenusa es el desplazamiento. Y ya. Esa es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. O sea, se puede mover así como muy azarosamente, como un borrachito así, de un lado a otro. Y llega a un punto final, pero aún el desplazamiento va a ser que tanto se alejó del origen. Porque de nada sirve andar moviéndose, digamos, para acá y luego bajar y luego subir, luego bajar, si al final de cuentas pues llega ahí, ¿no? O sea, lo que importa es la distancia del origen al punto final. Bueno, luego la masa. ¿Qué es la masa? Es una propiedad fundamental de la materia que expresa resistencia al cambio de movimiento en un objeto. Es una definición dada por Newton. Y peso es la fuerza de atracción gravitacional ejercida sobre un objeto. Una cosa es la masa, otra cosa es el peso. Entonces, aquí hay unas definiciones que propuso el señor Newton. La primera definición dice: la cantidad de materia es la medida de la misma, surgida de su densidad y magnitud conjuntamente. ¿Qué está diciendo aquí el señor Newton? Pues aquí el señor Newton dice que la masa es también densidad. Esto es densidad. Es una letra griega llamada ρ multiplicado por volumen. Es una forma de definir la masa. Y en la definición número 2 dice: la cantidad de movimiento es la medida del mismo, surgida de la velocidad y la cantidad de materia conjuntamente. Entonces, ahí surge una nueva unidad de medición, que es la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Y vamos a ver hasta la definición 3, que dice: la fuerza se origina de la materia. Es un poder de resistencia de todos los cuerpos al cambio de estado, ya sea de movimiento o reposo. Esta es la definición que da Newton de la masa como una propiedad de resistir un cambio que se le hace a un objeto. Por ejemplo, si intentamos moldear un pedazo de madera, pues es muy difícil. La madera es sólida, ¿no? La madera presenta una resistencia al cambio. Por el contrario, si agarramos un pedazo de plastilina, pues parece ser que no presenta mucha resistencia al cambio. La plastilina es moldeable.
tiene cierta plasticidad. O bien si agarramos barro, o por ejemplo una varilla de acero. Una varilla de acero se puede doblar y se puede hacer una estructura con ella, doblándola. Y así, ¿no? Infinidad de ejemplos que hay. Toda materia presenta una resistencia al cambio. Pero esto es el paradigma de Newton, pues. O sea, donde Newton decía que había un estado que se llama el reposo, donde el reposo significa que no hay movimiento, la velocidad es cero ahí en el reposo. Entonces, estrictamente hablando, si nos vamos a escalas muy pequeñas, como átomos y moléculas, el reposo no existe. Todo está en movimiento. Todo en el universo está vibrando y oscilando. No hay algo que esté totalmente quieto, porque si alguna partícula o lo que sea estuviera totalmente quieto sin moverse, su temperatura sería el cero absoluto. Y por la tercera ley de la termodinámica es imposible alcanzar el cero absoluto. El cero absoluto tiene un valor de menos 273.15 grados Celsius. Menos, o sea, es una temperatura bajo cero. Eso es lo más frío que hay en el universo. No puede haber algo más frío que eso. Bueno, les dejo esas definiciones para que las lean con calma. Estas definiciones es el pilar de la física, porque las extraí del libro original de Newton, que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Y es increíble, pero muchos hasta doctores en física no entienden esto. Si ustedes lo entienden, van a estar por encima de estas gentes que no entienden. Y es importante que lo revisen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque no hay aceleración, y la aceleración significa el cambio de velocidad, que a su vez la velocidad significa el cambio de posición respecto al tiempo. Entonces, la velocidad promedio se calcula como distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la velocidad de la siguiente gráfica de posición contra tiempo en inciso A, inciso B y en inciso C. Entonces en inciso A tenemos 410 menos 0 entre 12 menos 0, y esto es igual a 34.16 metros por segundo. Siempre es final menos inicial, y esto lo podemos ver como si el movimiento empezara de ahí y la flecha avanzara hacia acá, así. Entonces, como avanza hacia arriba, este puntito es el punto final. O sea, aquí sería distancia final igual a 410, y aquí sería distancia inicial igual a 0. Entonces es 410 menos 0. Sin embargo, cuando pasamos del A al B, por acá en el B, aquí en el B la flechita iría en esta dirección, avanzaría hacia de izquierda a derecha, así. Entonces aquí la distancia final sigue siendo 410, y aquí la distancia inicial
es también 410. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en el B? Pues va a ser 410 menos 410 entre 19 menos 2. Y arriba se va a cancelar todo y va a quedar 0. 0 entre 7 es 0. Entonces, cuando la flechita está así horizontal, significa que la velocidad ahí es 0. O sea, no hay movimiento, pues. Ahí lo que viene siendo esto, un carro. A ver. Ejemplo 2. No dice, no, la partícula, vamos a decir, la partícula está en reposo ahí, se quedó en el 410. Luego, en el siguiente, tendríamos que va hacia acá, va bajando, pues ahí. Entonces, aquí sería al revés, sería la distancia final sería 0 y la distancia inicial pues sería 410. Entonces tenemos 0 menos 410 entre 26 menos 19 es igual a menos 410 entre 7, y eso es igual a menos 58.57. Muy bien, entonces estas son las fórmulas para movimiento rectilíneo uniforme. Una cosa es la velocidad media, que es como la media de la semisuma de las velocidades finales e inicial. Y otra cosa es la velocidad promedio, que es los intervalos, ¿no? El intervalo de distancia entre el intervalo de tiempo. Muy bien. Ahora, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración promedio viene siendo intervalo de velocidad entre intervalo de tiempo, parecido a lo que hicimos anteriormente con la velocidad, pero ahora es aceleración, y en vez de restar las distancias estamos restando velocidades aquí. Entonces, ahora la fórmula de distancia es distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la distancia aquí? Pues aquí se despeja. Vamos a poner aquí la distancia. ¿Cómo sería? Pues se despeja la distancia aquí y sería el tiempo, como está dividiendo, pasa multiplicando. Sería velocidad por tiempo es igual a distancia. Ahí está. Y si quisiéramos despejar de ahí mismo la velocidad, el tiempo, como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces la velocidad sería distancia, perdón, el tiempo. Voy a ponerlo aquí. El tiempo sería distancia entre velocidad. Ahí está, ahora sí. Esto no, omítanlo y quédense con eso. Ahí está. Entonces ahí están despejadas la distancia y el tiempo. Es un despeje sencillo. Y acuérdense que siempre es la operación contraria. Si algo está dividiendo, puede pasar multiplicando. O si lo quieren ver de esta manera, si tuviéramos de la primera, si hubiésemos multiplicado por t en ambos lados, tendríamos velocidad por tiempo igual a distancia entre tiempo, pero por tiempo. Y del lado derecho pues se cancelarían los tiempos y nos quedaría al final velocidad por tiempo es igual a distancia. Entonces
Como lo quieran ver, pues pueden decir, es que el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Lo pueden hacer y queda velocidad por tiempo igual a distancia. O pueden decir, pues podemos multiplicar por tiempo en ambos lados. Se multiplica por tiempo en ambos lados y del lado derecho pues se cancela porque ahí está dividiendo el tiempo. Y del lado izquierdo pues queda velocidad por tiempo. Y ya, ¿no? Pero bueno. Entonces, esas son las fórmulas. Y aquí hay otra más que es distancia igual a velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado ambas entre 2 veces la aceleración. Si ustedes recuerdan, en el curso pasado hicimos la demostración de cómo se obtienen estas fórmulas, todas estas, excepto pues la aceleración promedio, ¿no? Porque todo esto sale de la aceleración promedio, todo. Muy bien. Ahora el ejemplo número 3. Una moto acelera de 0 km por hora a 100 km por hora en 1.6 segundos. Calcular, inciso A, aceleración promedio, inciso B, distancia final, inciso C, gráfica de posición contra tiempo. Inciso D, gráfica de velocidad contra tiempo. Bueno, vamos a ver el inciso A. Aquí hay un problema. Está la velocidad en kilómetros por hora y está el tiempo en segundos. Tenemos que convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo se le hace? Pues tenemos que encontrar la equivalencia. ¿Cuánto equivale 1 kilómetro por hora a metros por segundo? Pues equivale a 0.2777 metros por segundo. ¿Cómo se obtuvo ese resultado? Pues lo que se hizo es que 1 kilómetro sabemos que es igual a 1000 metros. Y 1 hora sabemos que es igual a 3600 segundos. Entonces, si hacemos esta división, 1000 entre 3600 segundos es igual a 0.2777. De hecho, son 7 infinitos, pero lo podemos dejar así. Metros por segundo. Ahí está. Ese es el factor de conversión. Y si ustedes quieren encontrar el de millas por hora a metros por segundo, pues hacen lo mismo. Simplemente lo que cambia es que pues una milla es igual a 1609 metros entre 3600 segundos. Ahí está. Entonces ahí tendrían que dividir 1609 metros entre 3600 segundos. Y ya, lo que les dé, ese va a ser el factor de conversión para pasar de millas por hora a metros por segundo. Muy bien. Entonces, multiplicamos por 0.2777 los 100 kilómetros por hora y dividimos entre 1 kilómetro por hora para eliminar los kilómetros por hora. Y eso es igual a 27.77 metros por segundo. Ya que tenemos la velocidad en metros por segundo, ahora sí, sustituimos en la fórmula para aceleración. Tenemos 27.77 metros por segundo menos 0 metros por segundo entre 1.6 segundos menos 0 segundos es igual a 27.77 metros por segundo entre 1.6 segundos igual a 17.35 metros por segundo al cuadrado. Estas son las unidades para medir aceleración metros por segundo al cuadrado. Bueno, ahora para el inciso B sustituimos los datos en la fórmula para distancia final, que aquí está, distancia final.
Entonces, la distancia inicial no la da, entonces la cancelamos. Velocidad inicial, pues es 0, ¿no? También se cancela. 0 por 1.6, pues es igual a 0. Entonces lo cancelamos. Luego vamos a tener un medio por 17.35 por 1.6 al cuadrado. El 1 medio lo ponen en la calculadora como 0.5 por 17.35 por 1.6 al cuadrado es igual a 22.208. A ver, vamos a hacerlo para corroborar. Bueno, entonces dijimos 0.5 por 17.35 por 1.6 al cuadrado. Ahí está, 22.208 metros. Esa sería la respuesta. Bueno, vamos a regresarnos. Ok, 22.208. Y dice aquí solución del SEM. Gráfica de velocidad contra tiempo es esta, ¿no? ¿Cómo tuve esa gráfica? Pues miren, esa gráfica la pueden hacer a mano. ¿Cómo se le hace? Pues simplemente el punto final de velocidad final deberá decir 27.77. Ahí debería ser 27.77. Y aquí abajo pues 1.6. O sea, el 1.6 aquí abajo y luego el 27.77. Yo usé aquí un programa especial para hacer gráficas y lo pueden encontrar en línea también. Les voy a enseñar cómo. A ver, ay, perdón. Se ejemplo Fuplot. Este es un programa sencillo. Entonces, ahí, por ejemplo, miren, aquí se le cambia el color. Por ejemplo, yo lo quiero azul. Aquí azul. Azul. Y aquí, en vez de la T, van a usar la X. La X es la variable. Entonces, ¿cómo se grafican? Pues aquí se fijan en la fórmula. Lo que van a graficar es una fórmula. La que dice BF. BI más aceleración por tiempo. Pues la BI vale 0 y queda solamente aceleración por tiempo. Entonces la aceleración dijimos que vale 17.35. Entonces ponemos 17.35 por, ay no. No, es que no es la X. Es, aquí está, es el asterisco. Es que la computadora interpreta el asterisco como multiplicación. En lo que viene siendo los programadores van a entender, porque en programación el asterisco es para multiplicar, pues, ¿no? Entonces, aquí sería por X, ¿no? Por X y le damos, aquí está, Enter. Bueno, si se fijan, está muy empinada. ¿Cómo se le hace? Pues aquí en el dominio y recorrido, ahí se puede ajustar esto. Por ejemplo, ponemos ahí 0 y ponemos aquí 1.6 o 2, pues 2. Vamos a poner 2. Y aquí en Y ponemos 0 y 27 dijimos, ¿no? Punto 77. Aquí 1.6. Ay, perdón. Ahí está. Ahí está, miren, mejor, ¿no? Bueno, ya que está ahí, ¿cómo se le hace? Ah, pues aquí dice descargar.
Aquí se le pone PNG, descargar, y les va a descargar su gráfica. Ahí está, ya se descargó. Abrir. Ahí está, entonces ahí van a poder usar sus gráficas pues para sus trabajos. Puede ser para cálculo, para geometría, lo que sea, ¿no? Bueno. Y después, ¿cómo le hice para la gráfica de posición? Pues lo mismo. O sea, lo mismo. Se grafica la fórmula, pues esta distancia final. La distancia inicial dijimos que era 0. Y la velocidad inicial también. Y quedó solamente 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, aquí, en el fooplot, le van a poner... a ver, ya entonces ya no quiero esa fórmula. Quiero cambiarle el color. Es más, quiero ponerle amarillo. O no, morado mejor. Morado. Y aquí va 1/2. Entonces el 1/2 es 0.5 por la aceleración, que es 17.35 por x cuadrada. Entonces, ¿cómo se pone el símbolo de cuadrado? Pues con el gorrito y luego 2, así. Le ponemos en ir y ahí está. Esta es la curva que genera. Es la misma curva. Ahí está. Entonces, esta es una curva parabólica. ¿Y por qué sale así curveada y la otra no? Pues porque esta tiene x cuadrada. Pues la x cuadrada le da ese efecto. Y la otra es una línea recta. El comportamiento de la velocidad es línea recta y el comportamiento de la posición es cuadrático. Muy bien. Entonces, estas son las preguntas y ejercicios propuestos. Pues miren, les voy a resolver aquí mismo unos cuantos ejercicios para que pues lo copien de aquí, ¿no? Entonces dice el número 6. Un astronauta en otro planeta desea medir la gravedad del planeta. Para ello deja caer una roca desde 1.5 metros de altura. Si el tiempo que tarda la roca en caer fue de 0.7 segundos, calcular la aceleración de la gravedad del planeta. Bueno, entonces voy a abrir aquí Pizarrón. Bueno, entonces datos. Tenemos que la distancia 0.7 segundos, ¿no? El tiempo es 0.7 segundos y la distancia creo que era 1.5 metros. Ahí está. Entonces esos dos datos tenemos. Entonces, ¿qué fórmula se usa? Pues se usa la de distancia final es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, si se fijan, distancia inicial y velocidad inicial valen 0 porque no lo dice. Entonces cancelamos estos. Ahí está. Y nos quedamos con lo último. Nos quedamos con distancia final es igual a 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, ¿qué despejamos? Pues hay que despejar la aceleración. Despejar A. Bueno,
Pues el tiempo que está al cuadrado, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y tenemos aquí distancia final entre tiempo al cuadrado es igual a 1/2 por aceleración. Y esto es igual a aceleración entre 2. Lo mismo, porque es como si la A multiplicara al 1 y queda de esta manera. Entonces el 2, como está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda 2 veces la distancia final entre el tiempo al cuadrado es igual a la aceleración, que es la gravedad, pues, la aceleración gravitacional. Entonces vamos a sustituir aquí. Habría que sustituir 2 por 1.5 entre el 0.7 al cuadrado. Entonces nos vamos a la calculadora. Vamos a tener 2 por 1.5 entre 0.7 al cuadrado. 6.12 metros por segundo al cuadrado es la velocidad. Entonces aquí la aceleración sería 6.12 metros por segundo al cuadrado. Ahí está, ¿no? Ese sería el resultado. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el calcular la distancia final. Calcular el número 4. Dice: un avión a 480 metros de altura deja caer un cuerpo desde el reposo. Si la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, calcular el tiempo que tarda en caer al suelo. Entonces 480 y 981. Calcular el tiempo. Entonces, datos. Tenemos que la altura es de 480 y tenemos que la aceleración pues es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está, que es la aceleración gravitacional de la Tierra. Bueno, tenemos distancia, tenemos aceleración, queremos tiempo. Bueno, ¿qué fórmula vamos a usar? Pues la misma. Distancia final es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, la distancia inicial lo podemos ver como que al revés, o sea, como si la distancia inicial fuese 0 o la distancia final fuese 480, pero pues sí, vamos a verlo así. O sea, esto lo vamos a tomar como si fuera distancia final para simplicidad en los cálculos, y de tal forma que la distancia inicial sea 0. Entonces una de las dos tiene que ser 0. Entonces este sería 0 y la velocidad por tiempo sería 0. Muy bien. Ahora quedaría pues distancia final es igual a 1/2 aceleración por tiempo al cuadrado. Ahí está. Entonces queremos encontrar el tiempo. Ahora, como la aceleración está multiplicando, va a pasar dividiendo, porque en este caso no queremos encontrar la aceleración sino el tiempo.
Entonces sería distancia final entre aceleración sería igual a tiempo al cuadrado entre 2. ¿Está? Y el 2, como está dividiendo, pues pasa multiplicando. Y queda 2 por distancia final entre aceleración igual a tiempo al cuadrado. Muy bien. Ahora, para quitar el cuadrado, hay que sacar raíz cuadrada aquí de este lado. Así. Y nos queda que el tiempo sería la raíz cuadrada de 2 veces la distancia final entre aceleración. Y esto sería la raíz cuadrada de 2 veces 480 entre 9.81. Bueno, hasta ahí no puedo seguir escribiendo más. Entonces, el resultado. Vamos a la calculadora. Y aquí, como es una raíz cuadrada enorme, vamos a poner raíz cuadrada y paréntesis. Y aquí vamos a poner 2 por 480 entre 9.81, cerramos paréntesis. Nos queda 9.89 segundos. Entonces ese es el resultado. Sería tiempo igual a 9.89 segundos. Ahí está. Muy bien. Entonces este sería el resultado del 4, creo, ¿no? Sí, del 4. Bueno, hagan los demás. Y si tienen dudas, pues me preguntan. Y hasta aquí la primera clase de hoy.